Saludos, espero que estén todos y todas muy bien, excelentemente. Yo lo estoy muy animado de empezar este video. Está grabando el video, sí, al parecer. A ver, recibe señal la computadora, no tengo idea. A ver, sí, todo está correcto. El último video del año 2021, la última parte de el chiste y su relación con lo inconsciente. Bravo. No solo me alegro de estar aquí, los felicito, las felicito por haber llegado conmigo a cerca de una tercera parte del estudio de la obra del Dr. Freud. Por si no lo sabían, he estado leyendo desde el inicio de la pandemia, al principio de la pandemia, porque mi trabajo me lo permitía, grababa 1 hora diaria, más o menos, un capítulo diario, 1 hora diaria, algo así. Ahorita ya he avanzado bastante, tanto en la lectura, más de 300 horas, tanto en mi trabajo. Yo trabajo en la Ciudad de México, atención a víctimas del delito, gracias a mi título en psicología y gracias a una experiencia ya de casi una década. Experiencia que por supuesto me sirvió muchísimo para aproximarme al doctor Freud de una manera muy particular y por supuesto para escribir mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Ya en este canal encontrarán una lista de reproducción con toda la lectura de mi libro, o lo pueden encontrar en Amazon con ese mismo título, Sexualidad Infantil y Crimen, volumen 1. Por supuesto, no me extenderé mucho en el comentario, simplemente diré que empezamos las partes 7 y 8 del capítulo 7, que si mal no recuerdo se llama El chiste y las modalidades de lo cómico. Las modalidades, no me acuerdo, maldita sea. Maldita sea mi memoria. El chiste y las bla, bla, bla de lo cómico. Aquí dice las especies. Ándale. Este libro que estoy sosteniendo en mi mano es la traducción de Luis López Ballesteros, una de tantas. Ahorita en pantalla debería de tener yo, de hecho ya lo tenía, pero por un pequeño descuido lo moví. La parte 7 y 8 del séptimo volumen, no, del octavo volumen, ¿ya? Ya el octavo, el chiste y su relación con lo inconsciente. El chiste y las variedades de lo cómico, si mal no recuerdo. Ahorita estamos en la página 215, tenemos por delante 8 páginas, 8, 6 aproximadamente. Dice, una indagación que trata de lo cómico, aún tan de pasada, sería enojosamente incompleta si no agregara al menos algunas puntualizaciones respecto del humor. Se destaca la palabra humor. Es tan poco dudoso el esencial parentesco entre ambos, lo cómico y el humor, ¿vale? Que un intento de explicar lo cómico tiene que proporcionar siquiera algún componente para entender el humor. Es indudable que muchas cosas certeras e instructivas se han aducido para la apreciación de este, que, siendo a su vez una de las operaciones psíquicas más elevadas, el humor, goza del particular favor de los pensadores. No podemos, pues, eludir el intento de expresar su esencia mediante una aproximación a las fórmulas dadas para el chiste y lo cómico. Es decir, vamos a hablar del humor. Antes de aducido, ¿qué diablos es aducido? A ver, Real Academia Española, aducir, aducir, presentar o alegar pruebas, razones, etcétera. Una segunda definición, traer, llevar, enviar. Entonces, cuando el texto
Dice, es indudable que muchas cosas certeras e instructivas se han aducido, es decir, se han mostrado para la apreciación de lo cómico, pero vamos a usar esas mismas herramientas eh, para aducir sobre el humor. Ajá. Ya averiguamos, dice página 208, 209, que el desprendimiento de afectos penosos es el obstáculo más fuerte del efecto cómico. Si el movimiento que no persigue fin alguno provoca daño, si la estupidez lleva a la desgracia y la desilusión al dolor, ello pone fin a la posibilidad de un efecto cómico, al menos para el que no puede defenderse de ese displacer, es aquejado por él o se ve precisado a participar de él, mientras que la persona ajena atestigua con su conducta que la situación del caso respectivo contiene todo lo requerido para un efecto cómico. Ahora bien, el humor es un recurso para ganar el placer a pesar de los afectos penosos que lo estorban. Se introduce en lugar de ese desarrollo de afecto, lo reemplaza. Su condición está dada frente a una situación en que, de acuerdo con nuestros hábitos, estamos tentados a desprender un afecto penoso y he ahí que influyen sobre nosotros ciertos motivos para sofocar ese afecto in statu nascendi, en estado naciente, ¿vale? Entonces, en los casos recién citados de la persona afectada por el daño, el dolor, etcétera, podría ganar un placer humorístico, en tanto la persona ajena ríe por placer cómico, perdón. El placer del humor nace, pues, no podríamos decirlo de otro modo, a expensas de este desprendimiento de afecto interceptado. Se destacan estas palabras, gasto de afecto ahorrado. Surge un gasto de afecto ahorrado. El doctor Freud empieza fuerte en cuanto a las complicaciones. Un gasto ahorrado ya no se dio. Simplemente ya no se dio. Y aquí antes de continuar, no sé si James Strachey o el mismo Freud. Yo creo que no creo que se mencione incluso. En este texto no se mencionó nada porque por supuesto no había pasado. Pero esto yo lo tengo muy cercano de mí, muy presente en mi corazón, si gustan decirlo así. Cuando el doctor Freud vive en Austria, una Austria ocupada por la Alemania nazi, se ve obligado por razones distintas, política, a recibir la policía del partido nazi, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, en su casa. Los nazis despojan al doctor Freud de todo lo que él tenía ahorrado, de todo su dinero, de todas sus pertenencias, y literalmente lo dejan sin ningún centavo en su casa. Esto ya el doctor Freud no era el joven médico pobre que vio nacer el psicoanálisis. Era una persona muy acaudalada, una persona de fama internacional, de renombre, y por supuesto había amasado una enorme fortuna cuando llegan los nazis a su casa, hacia el final de su vida el doctor Freud. Ante este robo, el doctor Freud responde con una frase a sus seguidores, a sus alumnos. Ni siquiera yo había cobrado tanto en una visita a domicilio. Por supuesto, hace de toda una tragedia, ciertamente, un chiste. Gasto de afecto ahorrado. El doctor Freud escogió ver su drama, ver su tragedia desde la comedia. Y eso quiero compartirlo con ustedes. Surge un gasto de afecto ahorrado. El doctor Freud no estaba reprimiendo su pena, su tristeza. Estaba reaccionando a su propia tristeza con un chiste. Vaya, qué caro salen las visitas de los nazis. Yo nunca había cobrado tanto. ¿Qué se le va a hacer?
Continuamos con el texto. Entre las variedades de lo cómico, el humor es la contentadiza. Es la más contentadiza. ¿Qué diablos es eso? No sé. A ver, vamos a ver. Su proceso se completa ya en una sola persona, coma. La participación de otra no le agrega nada nuevo. Ok. Contentadiza se entendería como la más simplona, el humor, entre las variedades de lo cómico. A ver, señor Luis López Ballesteros, ¿qué nos dice usted? A ver, afecto ahorrado. El humor es la menos complicada de todas las especies de lo cómico. Gracias. Ahora sí lo amo, señor Ballesteros. Es la más fácil, la más sencilla, la más contentadiza. ¿Qué diablos es eso? Yo nunca he usado esa palabra. Continúa el texto. Puedo reservarme el goce del placer humorístico nacido en mí. Sí, sin sentirme esforzado a comunicarlo. Simplemente entonces nace el placer y qué rico lo sentimos. No tenemos que contárselo a alguien para que ese placer reviva, como en el chiste, ¿vale? Continúa el texto. Esto, mi comentario es por todo lo que hemos estudiado. Continúo. No es fácil enunciar lo que sucede en esa persona única a raíz de la producción del placer humorístico. Sin embargo, se obtiene cierta intelección indagando los casos de humor comunicado o sentido por simpatía en que yo, al entender a la persona humorista, llego al mismo placer que ella. Tal vez nos ilustre sobre ello el caso más grosero del humor, el llamado humor de patíbulo, del alemán. Voy a latinizarlo, disculpen mi terrible alemán. Galgenhumor o Galgenhumor. Humor, no sé cómo se pronuncia la H en alemán, pero Galgen con G, las dos G, Galgen, ¿vale? Que puede también entenderse este humor de patíbulo como humor negro según el texto, ¿vale? O los traductores. Permítanme. Dice el texto, el reo en el momento en que lo llevan para ejecutarlo, un lunes exclama, vaya, empieza bien la semana. Humor negro, te van a matar, papá, pero empieza bien. El reo toma el hecho de que lo van a matar como, ¿por qué no? Vamos a bromear de nuestra propia vida. Nota a pie de página número 29. Dice el traductor, la anécdota vuelve a ser examinada por Freud en su trabajo muy posterior sobre el humor, o bueno, llamado también el humor. Lo encontraremos en el volumen 21, páginas 157 a las 162. Regresamos al texto. Es propiamente un chiste, dice el doctor Freud, pues la observación es de todo punto certera en sí misma, pero por otro lugar está enteramente fuera de lugar, es disparatada, pues para él no habrá más sucesos en la semana. No obstante, es propio del humor hacer un chiste así, o sea, prescindir de todo cuanto singulariza ese comienzo de semana de todos los demás comienzos, desconocer la diferencia que podría motivar unas mociones de sentimiento muy particulares. Pienso yo, tristeza, odio, rencor, todas, ¿no? Lo van a matar a este sujeto y él lo toma con humor. Continúa el texto. Lo mismo, si el reo, en camino al cadalso, pide un pañuelo para cubrir su cuello desnudo, no vaya a tomar frío, es decir, no le vaya a dar frío, sí, hay que cuidarse, ¿no? Precaución muy loable si el inminente destino de ese cuello no la volviera absolutamente superflua e indiferente. Es decir, bueno, sí, papá, te puede dar frío, pero te van a matar. Estás caminando hacia tu muerte. No es hipotética, es ya ahí. Y este pues se tapa el cuello porque no le vaya a dar frío. Continúa el texto. Hay que admitirlo. Algo como una grandeza de alma se oculta tras esa, no sé de dónde diablos es esta palabra, la voy a latinizar, blague, que entre paréntesis quiere decir humorada, un acto humorístico. ¿Ah? Continúa el texto. Esa afirmación de ser habitual y ese extrañamiento de lo que está destinado a aniquilarlo y empujarlo a la desesperación. Ciertamente,
Hay que vivir con la muerte. Y hay que vivir, y esto no lo digo para espantarlos, para tomarles, ¿cómo decirlo? Tomarles el pelo. No lo hago para invitarlos a hacer un acto o abrazar la vida desesperadamente. No. Se trata de vivir con la plena conciencia de que lo que vivimos y lo que tenemos se va a acabar. Les recomiendo mucho esta película, No miren arriba o No mires arriba. Es una comedia deliciosa. Una comedia exquisita, reciente, está en Netflix. Continúo con el texto. Esta suerte de grandiosidad del humor resalta de manera inequívoca en casos en que nuestro asombro no haya inhibición alguna por las circunstancias de la persona humorística. Es decir, al diablo el mundo, al diablo el mundo, yo quiero gozar de este momento. Repito, algo como una grandeza de alma se oculta tras ese acto humorístico. Aquí hay algo que quisiera señalar en relación no a este texto, este extrañamiento de lo que está destinado a aniquilarlo. Se habla del reo del chiste, pero también ustedes y yo, todas las noches, incluso también algunos días, hacemos un extrañamiento del mundo. Es un extrañamiento eh, que podemos hablar sobre cierta locura de ese extrañamiento, pero es un extrañamiento completamente natural. Estoy hablando del sueño. Ustedes pueden incluso ir con un psiquiatra y este psiquiatra decirle que tienen pesadillas y cosas así, pero eh, tomen su sueño, y esto lo hemos visto, lo hemos hablado ya anteriormente, como un aviso de ustedes mismos, y no solo como un aviso, no en un sentido esotérico o místico, como algo que ustedes se dan, algo que ustedes se regresan, algo que ustedes quieren escuchar. Y esto lo hago en consonancia justamente con la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento de deseo. Esta hipótesis que vimos en su momento señala la función de ese extrañamiento que también podemos comparar con la fantasía, con el deseo mismo. Señala, repito, la función del sueño para la humanidad. Y esto ciertamente podemos seguirle el rastro en este texto. Vamos a continuar. En Hernani, así está escrito y está destacado, de hecho, esta palabra. Hernani debe ser un libro. En Hernani de Víctor Hugo, el bandido confabulado contra su rey Carlos I de España, llamado Carlos V en su condición de emperador de Alemania, cae en las manos de este, su poderosísimo enemigo. Prevé su destino como convicto de alta traición. Su cabeza caerá. Pero tal previsión no lo disuade de darse a conocer como grande de España por derecho de linaje, es decir, de su familia. Ajá. Los reyes eran justamente algo heredad. Continúa el texto. Y aclarar que no renunciará a ninguna de las prerrogativas que ese título le concede, prerrogativas, derechos. Ajá. Un grande de España tiene permitido permanecer cubierto en presencia de su Real Majestad. Y bien, 2 puntos. Yo no, dice el texto. Lo que sigue está, no sé, me parece francés. On te un le droit, le... Voy a leer la traducción. Nuestras cabezas tienen derecho de caer cubiertas ante ti. He aquí un humor grandioso. Ok. Y si nosotros como oyentes no reímos, se debe a que nuestro asombro tapa el placer humorístico. Ok, doctor Freud, si usted lo dice.
En el caso del reo que no quiere tomar frío en el trayecto hacia el cadalso, reímos a mandíbula batiente. Semejante trance, uno creería, empujaría al delincuente a desesperarse, lo cual podría provocarnos una intensa compasión. Pero esta se inhibe porque comprendemos que a él, al directamente afectado, le importa un ardite de la situación. No le importa nada, lo van a matar de todos modos. Supongamos que el preso se desespera y empieza a pelear, ¡pum! Un balazo y ya. Pero, pues, la muerte está ahí. La voy a tomar. Pues la tomo con gusto. ¿Y con qué más gusto le doy qué más gusto me doy ante la vida que superando toda esta situación en la cual sé que me van a matar? Lo sé. Tarde o temprano tenía que pasar. Continúa el texto. Tras entenderlo, el gasto de compasión que ya estaba pronto en nosotros se vuelve inaplicable y lo reímos. La diferencia del reo, que sin embargo lo notamos, a él le ha costado un considerable gasto psíquico que nos contagia de algún modo. Ahorro de compasión es una de las fuentes más comunes del placer humorístico. El humor de Mark Twain suele trabajar con este mecanismo. Cuando nos refiere de la vida de su hermano, empleado en una gran empresa constructora de carreteras, perdón, que la explosión anticipada de una mina lo hizo volar por el aire para devolverlo a tierra en un sitio alejado de su puesto de trabajo. Es inevitable que despierte en nosotros unas emociones de compasión por el desdichado. Perdón, se me hizo un nudo en la garganta. Querríamos preguntar si salió ileso de su accidente, pero la continuación de la historia, a saber que al hermano le descontaron medio jornal, no puede ser, entre comillas, por alejarse de su puesto de trabajo. No puede ser. Nos desvía enteramente de la compasión y nos vuelve casi tan duros de corazón como mostró ser aquel empresario, tan indiferentes ante las lesiones que el hermano pudiera haber sufrido. Carajo, carajo. En serio, imagínense eso. En otras palabras, el hermano de alguien está trabajando por una explosión accidental, sale volando del trabajo, está trabajando, sale volando. No se sabe si murió, no se sabe si se accidentó, no se sabe si salió ileso incluso del accidente, pero fue un accidente en el trabajo. Y lo que el jefe de ese sujeto dice, te voy a descontar media paga del día porque te alejaste de tu puesto de trabajo. No, 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 no. Ahorita le encuentro el chiste, pero me dejó también un nudo en la garganta fuerte. Continúa el texto. En otra ocasión, Mark Twain nos expone su árbol genealógico, que hace remontarse hasta uno de los compañeros de viaje de Colón. Miren, Cristóbal Colón. Pero luego de pintarnos el carácter de este antepasado, cuyo equipaje se reducía a varias prendas procedentes cada una de una lavandería distinta, no podemos hacer otra cosa de reír a expensas de la piedad ahorrada, piedad que se nos había instilado al comienzo de esa historia familiar. Otra vez me quedé en blanco. Ok, varias prendas procedentes de una lavandería distinta. ¿Eh? Recordemos, este texto es de 1905 y algo que hemos visto en el estudio del chiste es que el humor cambia con los tiempos. Por supuesto, no solo con los tiempos, sino con las localidades. Lo que para mí como mexicano puede ser muy gracioso, para ustedes, que si son de Perú, si son de Argentina, si son de España, podrían no tener ninguna gracia. Y aún así encontramos ciertas características, digamos, lo chistoso, lo cómico en sí. Digamos, este chiste de Mark Twain, el compañero de viaje de Colón, que tiene prendas de varios lugares,
No lo entiendo, ciertamente, no lo entiendo. Continúa el texto. Y no perturba el mecanismo del placer humorístico nuestro saber que esa historia de los antepasados es imaginaria y que esta ficción sirve a la tendencia satírica de desnudar la inclinación embellecedora en que otros incurren en semejantes comunicaciones. Aquel mecanismo es tan independiente de la condición de realidad objetiva como en el caso de volver cómico algo. Véanse páginas 189-190. Continúa el texto. Otra historia de Mark Twain, que informa cómo su hermano se instaló en un sótano al que debió llevar cama, mesa, lámpara y para formar el techo aparejó una gran lona agujereada en su centro. Cómo en la noche, luego de haber terminado el arreglo de su habitación, una vaca de establo cayó por el agujero del techo sobre la mesa y apagó la lámpara. Y el hermano con paciencia ayudó al animal para que volviera a la superficie. Y debió reparar toda su instalación, como lo hizo cuando igual inconveniente se repitió la próxima noche, y luego noche tras noche una historia así se vuelve cómica por su repetición. Y ciertamente, bueno, caramba, qué cuarto. A ver, dice el texto. Pero Mark Twain la concluye informándonos que la noche número 46, cuando la vaca volvió a caer, su hermano observó al fin, es decir, hizo un comentario. El asunto empieza a ponerse monótono. Bueno, ok. Entonces nosotros no podemos retener nuestro placer humorístico, pues desde hacía rato esperábamos enterarnos de que el hermano, puntos suspensivos, se enojaba por esa obstinada desgracia. El pequeño humor que acaso nosotros mismos criamos en nuestra vida, criamos de criar, de hacer crecer. Ajá. Por regla general lo producimos a expensas del enojo, en lugar de enojarnos. Nota a pie de página número 30. Una nota un poco larga, solo ocupa una página. Déjenme ver. Dice la nota 30. Es de Freud. No la voy a manchar diciendo que es Strachey. El grandioso efecto humorístico de una figura como la del obeso caballero Sir John Falstaff descansa en un desprecio y una indignación ahorrados. Sin duda discernimos en él. Antes de continuar, no tengo idea de quién es John Falstaff. No sé si sea el hermano de Mark Twain. El texto no lo aclara, pero vamos a continuar. Sin duda discernimos en él al indigno glotón y estafador, pero nuestra condena se ve desarmada por toda una serie de factores. Comprendemos que se conoce a sí mismo en los mismos términos en que lo juzgamos. Se nos impone por su desgracia y además su deformidad física ejerce un efecto por contacto en favor de una concepción cómica. No sería para su persona como si nuestras exigencias de moral y honor no pudieran menos que rebotar contra un vientre tan abultado. Su ajetreo es inocente en su conjunto y las cómicas naderías que son el objeto de sus fraudes casi lo disculpan. Perdón, pero qué patán. Continúa la nota 30. Admitimos que el pobre tiene derecho a procurar vivir y gozar como cualquiera, y estamos a punto de compadecerlo cuando, en las situaciones capitales, lo vemos como un mero juguete en manos de alguien muy superior a él. Por eso no podemos guardarle rencor, y todo lo que nos ahorramos en indignación a propósito de él, lo sumamos al placer cómico que en otros aspectos nos depara. El humor del propio Sir John proviene en verdad de la superioridad de un yo a quien ni sus tachas físicas ni sus defectos morales pueden quitarle la alegría y la seguridad. Entre paréntesis, esto sí ya es de James Strachey. Falstaff aparece tanto en Enrique IV, partes 1 y 2, como en Las Alegres Comadres de Windsor, ambas de Shakespeare. Miren, he puesto en evidencia mi falta de cultura. Hay que leer a Shakespeare. Continúa el texto. Perdón, no, continúa la nota 30.
En cambio, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una figura que, no poseyendo ella misma humor alguno, nos depara en su seriedad un placer que se podría llamar humorístico, aunque su mecanismo permite discernir una importante desviación respecto del mecanismo del humor. Don Quijote es originariamente una figura puramente cómica, un niño grande a quien le han sorbido el seso las fantasías de sus libros de caballería. Es sabido que al comienzo fue solo esto para el autor y que la caricatura fue creciendo poco a poco más allá de los primeros propósitos de su creador. Pero después que el autor provee a esa ridícula persona de la sabiduría más profunda y los propósitos más nobles, lo convierte en campeón simbólico de un idealismo que cree en la realización de sus metas, que toma en serio sus deberes al pie de la letra y al pie de la letra sus promesas. Esa persona cesa de producir efecto cómico. Así como de ordinario el placer humorístico se genera al impedirse una excitación de sentimiento, aquí nace por perturbación del placer cómico. Pero con estos ejemplos ya nos alejamos mucho de los casos simples de humor. Fin de la nota 30. Sí, ya. Continúa el texto principal. Las variedades del humor son de una extraordinaria diversidad. Según sea la naturaleza de la excitación de sentimiento ahorrada en favor del humor, compasión, enojo, dolor, enternecimiento, etc. Por otra parte, su serie no parece cerrada, pues el ámbito del humor experimenta continuas extensiones cuando los artistas o escritores consiguen domeñar, ahorita vemos, humorísticamente, mociones de sentimiento no conquistadas todavía, convertirlas en fuentes de placer humorístico por medio de artificios semejantes a los de los ejemplos anteriores. Antes de continuar, Santa Academia Española, ¿qué es domeñar? Domeñar. Dice someter, sujetar y rendir. A ver, un segundo. Entonces, repito, cuando los artistas o escritores consiguen someter, dominar humorísticamente mociones de sentimiento no conquistadas todavía, convertirlas en fuentes de placer humorístico por medio de artificios semejantes a los de los ejemplos anteriores. Verbigracia, es decir, entiéndase estos ejemplos. Los artistas de Simplicissimus. Esto de Simplicissimus está está destacada esta palabra. Véase la página 70, nota 64. Pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Los artistas de Simplicissimus han obtenido asombrosos logros en ganar humor a expensas de cosas crueles y asquerosas. Además, las formas de manifestación del humor están comandadas por dos propiedades que se entraman con las condiciones de su génesis. En primer lugar, el humor, bueno, antes de continuar, por favor, busquen humor, no, Simplicissimus. Permítame un segundo. La segunda S, Simplicissimus. Simplicissimus. Oh, no se los voy a enseñar. Un segundo. Ya me entró desconfianza a mí. De mí mismo, de mi lectura, de mis ojos. A ver. Aquí está. Simplicissimus. Simplicissimus, ¿vale? Búsquenlo. Vamos a continuar con la lectura. El Simplicissimus se queda para después. Podemos prescindir del Simplicissimus para seguir con la indagación de lo inconsciente. Estamos entonces, además, esto ya lo había leído, pero lo voy a repetir, las formas de manifestación del humor están comandadas por dos propiedades que se entraman con las condiciones de su génesis. En primer lugar, el humor puede aparecer fusionado con el chiste u otra variedad de lo cómico, en cuyo caso le compete la tarea de eliminar una posibilidad de desarrollo de afecto contenida en la situación y que sería un obstáculo para el efecto de placer. En segundo lugar, puede cancelar este desarrollo de afecto de una manera completa o solo parcial. Esto último es sin duda lo más frecuente.
por ser la operación más simple y arroja como resultado las diferentes formas del humor, entre comillas, quebrado. Nota 31, pero vamos a continuar. El humor que sonríe entre lágrimas. Le sustrae el afecto una parte de su energía y a cambio le proporciona un eco humorístico. Ahora sí, al respecto del humor quebrado. Nota 31, término utilizado en un sentido totalmente diverso en la estética de F.T. Vischer. Lo estoy latinizando, Vischer. Que no sé, aquí viene un número, no tengo idea qué significa este número, 1846-57. No tengo idea, la verdad. Vamos a continuar. El placer humorístico ganado por simpatía corresponde, como pudo notarse en los ejemplos anteriores, a una técnica particular comparable al desplazamiento, mediante la cual el aprontado desprendimiento de afecto recibe un desengaño y la investidura es guiada hacia otra cosa, no raramente algo accesorio. Empero, esto en nada nos ayuda a entender el proceso por el cual en la propia persona humorista se cumple el desplazamiento que la lleva a apartarse del desprendimiento de afecto. En el humorista, seamos humoristas. Continúa el texto. Vemos que el receptor imita al creador del humor en sus procesos anímicos, pero con esto no averiguamos nada acerca de las fuerzas que posibilitan ese proceso en el segundo, en el receptor, ¿vale? A ver. Esto me quedó en... Sí, es en el segundo. Continúa el texto. Cuando alguien logra, por ejemplo, situarse por encima de un afecto doloroso, representándose la grandeza de los intereses universales en oposición a su propia insignificancia, solo podemos decir que no vemos ahí una operación del humor, sino del pensar filosófico, y tampoco obtenemos una ganancia de placer si nos compenetramos con la hilación de pensamiento de esa persona. Por tanto, si la atención consciente lo ilumina, el desplazamiento humorístico es tan imposible como la comparación cómica. Véase página 208, pero continuamos. Como esta, se encuentra atado a la condición de permanecer preconsciente o automático. Es que en serio no lo parece, pero este texto, ya lo hemos dicho antes, ¿cómo le ha puesto una golpiza el doctor Freud a la filosofía en este texto? Es... literalmente la ninguneó, así, vámonos, ya no hay. Y esto lo digo, como dije en un principio, por mi preparación universitaria. Literalmente la filosofía sostiene la universidad, pero, ¿cómo decirles que hay otras sabidurías? Y este es un claro y bello ejemplo. Necesitamos, lo he dicho más, necesitamos reírnos más que pensar. Y justamente ahí donde ustedes encuentran el alivio en su vida, es posible que otras personas encuentren formas de condenarlo. Y eso debemos decirlo, es herencia de la filosofía. Ni siquiera es de la religión, es que eso es lo ridículo, eso es lo asombroso. No fue un asunto, digamos, de la religión la salvación de almas, es de la filosofía. Sí, eso es ridículo. Cómo la filosofía abrazó a la religión y la deformó, siendo la religión básicamente una manifestación natural de toda la humanidad. Pero vamos a continuar. Me podría meter mucho en el tema, pero si no me desviaría. Escuchen mi libro, por favor. Continúa el texto. Alguna noticia sobre el desplazamiento humorístico se obtiene si se lo considera bajo la luz de un proceso defensivo. Los procesos de defensa son los correlatos psíquicos del reflejo de huida y tienen la misión de prevenir la génesis de un displacer que proceda de fuentes internas.
en el cumplimiento de esa tarea sirven al acontecer anímico como una regulación automática que, es verdad, resulta dañina a la postre y por eso es preciso que sea sometida al gobierno del pensar consciente, en una determinada variedad de esa defensa. La represión fracasada. He podido pesquisar el mecanismo eficiente para la génesis de las psiconeurosis. Pues bien, el humor puede concebirse como la más elevada de esas operaciones defensivas. Desdeña sustraer de la atención consciente el contenido de representación enlazado con el afecto penoso y de ese modo vence al automatismo defensivo. Lo consigue porque halla los medios para sustraer su energía al aprontado desprendimiento de placer y mudarlo en placer mediante descarga. Un poquito complicado, pero antes de continuar, detengámonos aquí. Ya estamos prontos a terminar. Fíjense, si nosotros pensamos mucho las cosas, si nosotros seguimos un hilo de pensamiento, llegará un momento, por supuesto, en el que seguir el hilo implica el gasto de energía para nosotros. Ajá. Ya entendí, podemos decir. Pero al momento de ya entender, estamos perdiendo la oportunidad de dejarnos tocar. El ya entendí, que podríamos decir, es el producto de la conciencia, es el producto también del pensar consciente, es el producto de la lógica. No nos permite sentir, no nos permite, ¿cómo decir?, experimentar y ser atravesados por una sola palabra, por un solo gesto, por un silencio. Cuando uno empieza a vivir, es que eso es curioso, pensamos y no vivimos, pensamos y no sentimos. Hablando de esta estupidez de inteligencia emocional, asertividad, pamplinas, pamplinas, es una de las formas más crueles de moral de nuestros tiempos. Asertividad. Hay que pensar lo correcto y sentir lo correcto. Lo correcto de acuerdo a quién. La asertividad es una forma de despojarlos a ustedes de sus propios pensamientos y sentimientos. Sientan lo que quieran, digan lo que quieran, piensen lo que quieran. Por favor. Por favor. Y eso no viene de la religión, eso viene de la filosofía. Repito, la moral no viene de la religión, si no la Biblia no hablaría de orgías. ¿Y cuántas orgías hay en la Biblia, por cierto? La moral no viene de la religión, la moral viene de la filosofía. Y por supuesto hay más filósofos en las iglesias que creyentes. Pero nosotros estamos aquí ocupándonos de otro tipo de pensamiento, otro tipo de trámite. Así, y reímos, porque no hace falta pensar para sentir. Continúa el texto. Hasta es imaginable que de nuevo la conexión con lo infantil ponga a su disposición los recursos para esta operación. Solo en la vida infantil hubo intensos afectos penosos de los cuales el adulto reiría hoy. Como en calidad de humorista, ríe de sus propios afectos penosos del presente. Nuevamente, aquí, fíjense en esta frase. Aquí está la lógica, aquí está. Doctor Freud, en serio, semejante genio era usted. Y dice, nosotros
Nos acordamos de nuestras penas infantiles y reímos. ¿Por qué no reír de la pena presente? ¿Por qué no? Seamos humoristas. Dice el texto, la exaltación de su yo, de la que da testimonio el desplazamiento humorístico y cuya traducción sin duda rezaría: yo soy demasiado grande, entre paréntesis grandioso. Muy bien podría él, no, para que esas ocasiones puedan afectarme de manera penosa. Repito, yo soy muy grande para que esas ocasiones puedan afectarme de manera penosa. O yo soy muy grandioso para que esas ocasiones puedan afectarme de manera penosa. Esa es la frase, digamos, del humorista. No me hace nada la vida. ¿Para qué preocuparme? De todas formas, todos vamos al mismo destino. Así que, se la ve. Así es la vida. Gocémosla. Continúa el texto. Muy bien podría él tomarla de la comparación de su yo presente con su yo infantil. ¡Pum! Ahí está la riqueza de la que les había hablado en los videos pasados. Es una riqueza infinita, infinita. No que el psicoanálisis la dé porque sí, hay que buscarla y arrebatársela a nuestra propia lógica, a nuestra propia tendencia a organizarnos y ser bellos. ¡Pum! En alguna medida, dice el texto, esta concepción es apoyada por el papel que toca a lo infantil en los procesos neuróticos de represión. Voy a repetir todo esto. La exaltación de su yo, de la que da testimonio el desplazamiento humorístico, cuya traducción sin duda rezaría: yo soy demasiado grande para que esas ocasiones puedan afectarme de manera penosa. Muy bien podría él tomarla de la comparación de su yo presente con su yo infantil. En alguna medida, esta concepción es apoyada por el papel que toca a lo infantil en los procesos neuróticos de represión. Despacito, despacito. Procesos neuróticos de represión. Estamos hablando lo que en épocas del doctor Freud se entendía por salud mental. Ajá. Y lo que el doctor Freud acogió como neurosis en su práctica. Recordemos, esto lo he dicho hasta el cansancio, hoy la neurosis no existe. ¿Gracias a qué? No gracias a que la ciencia ha avanzado y nos ha curado a todos de neurosis. Simplemente la neurosis no existe porque no es entendida por la ONU, por ejemplo. La neurosis no es entendida por la OMS como un proceso represivo no del ambiente, sino del individuo hacia sí mismo. Por supuesto, esto nos reclamaría pensar de nosotros como algo inteligente, y ciertamente lo que la psicología y la psiquiatría, al menos parte de la psicología, concibe como ser humano, es una psicología de ratas. Lo he dicho una y otra vez y no lo digo en balde. Eh, la psicología se apoya, digamos, en una experimentación, no con niños, no con hombres, no con mujeres, sino con ratas. Y experimentando con ratas y sometiéndolas a situaciones que serían consideradas como torturas de ejercerlas en seres humanos, es como se sustenta una psicología, por ejemplo, cognitivo-conductual. Por poner un ejemplo. Por otro lado, tenemos el psicoanálisis, que es acusado de pseudociencia simplemente porque no nos tortura. No necesita torturarnos. Gracias, doctor Freud. Simplemente el doctor Freud, hablando de neurosis, ve cómo el neurótico se tortura a sí mismo, por ejemplo, en los sueños. Y no lo ve naturalmente. El doctor Freud no veía los sueños, pero llegaba la gente a contarlo. Y no solo en los sueños, sino también en la histeria, en la neurosis obsesiva. Que por cierto, estamos ya por entrar a otras historiales clínicos. Delicioso. Ya tenemos algunos aquí, pueden escucharlo. Se los voy a dejar al final de este video. Todo el volumen 2, estudios sobre la histeria. Delicioso. Continuamos con el texto. En términos globales,
El humor se sitúa más cerca de lo cómico que del chiste. Tiene en común con lo cómico. Híjole, es que antes de continuar, el humor se sitúa más cerca de lo cómico que el chiste. Aquí está la concepción tópica. Lugares, cercanía, alejamiento. Lo digo esto para todo aquel que esté interesado más en, digámoslo así, la evolución de las ideas de Freud, pero de una manera más profunda. Tópico económico y dinámico, la concepción de una metapsicología. Una metapsicología es aquella que pretende explicar las manifestaciones a partir, digamos, de fenómenos más complejos. Cuando hablo de lo tópico, hablo de lugares, por supuesto, donde podemos pensar en distancias, donde podemos pensar en trayectos. La interpretación de los sueños también se las voy a dejar al final de este video. Continúa el texto. Tiene en común con lo cómico el humor, además de su localización psíquica en lo preconsciente, mientras que el chiste se forma, según nos vimos precisados a suponerlo, como un compromiso entre inconsciente y preconsciente. En cambio, no tiene participación alguna en un peculiar carácter en que chiste y comicidad coinciden, y que acaso no hayamos destacado hasta este momento con una debida nitidez. Condición de la génesis de lo cómico es que nos veamos movidos a aplicar a la misma operación del representar. Lo que sigue se destaca simultáneamente o en rápida sucesión, lo que sigue normal, el texto normal, dos diversas maneras de representación entre las que sobreviene la, entre comillas, comparación y surge como resultado la diferencia cómica. Véase páginas 186 y 187. Y antes de continuar. Un mal ejemplo. Es malo. Es malo. Esta película. Ay, ¿cómo se llama? Escindido. Splinted. Maldita sea, se me olvidó. Es una película reciente en la cual un sujeto psicótico, entre comillas, es una psicosis literaria, ciertamente. Tiene muchas personalidades. Escindido, dividido, división, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, por supuesto, una de estas personalidades secuestra a tres muchachas y no les cuento el resto para no contarles la película. Pero, hablando de lo inconsciente, hablando de aquello que permite tanto los sueños como el chiste, el chiste literalmente, es esto justamente, que el tiempo en el cual nosotros podemos seguir un hilo de pensamiento y básicamente gloriarnos de lo grandiosa que puede ser nuestra lógica, se encuentra también un pensamiento otro, una, ¿cómo decirlo? Una perspectiva mucho más sencilla y mucho más contundente que toda la palabrería filosófica que podamos leer. Una perspectiva que no pretende dominar, simplemente vivir. Vamos a continuar con el texto. Ya estamos muy cerca de terminarlo. Son 2 páginas, me parece. Tales diferencias de gasto surgen entre lo ajeno y lo propio. Voy a repetir. Condición de la génesis de lo cómico es que nos veamos movidos a aplicar a la misma operación del representar simultáneamente o en rápida sucesión dos diversas formas de representación entre las que sobreviene la comparación y surge como resultado la diferencia cómica. Tales diferencias de gasto surgen entre lo ajeno y lo propio, lo que no es mío y lo que sí. Lo habitual y lo alterado, lo esperado y lo que sobreviene. Nota 32. Si no se teme hacer alguna violencia al concepto de expectativa, se puede, siguiendo a Lips, incluir en la comicidad
de expectativa un ámbito muy grande de lo cómico. No obstante, justo los casos que probablemente sean más originarios de la comicidad que surgen de la comparación de un gasto ajeno con el propio serían los más reacios a esa asimilación. Por Dios. Déjenme ver. Ya estamos a punto de terminar. Estamos bastante avanzados en este apartado 7. Miren. Luis López Ballesteros, estamos a una página, si les gusta. Quisiera yo leer esto en palabras de Luis López Ballesteros. En conjunto se halla el humor más cerca de la comicidad que del chiste. Esto está comprensible. Con la primera tiene de común la localización psíquica en lo preconsciente, mientras que el chiste queda formado, como antes dedujimos, a manera de transacción entre lo inconsciente y lo preconsciente. En cambio, no tiene el humor participación alguna en un singular carácter en el que coinciden el chiste y la comicidad, y que quizá no hemos hecho resaltar hasta ahora suficientemente. En condición de la génesis de lo cómico, que nos veamos impulsados a emplear. Perdón, es condición de la génesis de lo cómico, he leído mal. Es condición de la génesis de lo cómico que nos veamos impulsados a emplear simultáneamente o en rápida sucesión para la misma función representativa dos distintas formas de representación, entre las cuales se realiza luego la comparación, entre comillas, de la que resulta la diferencia de gasto. Tales diferencias de gasto nacen entre lo extraño y lo propio, lo habitual y lo modificado, lo esperado y lo sucedido. Aquí es la nota 621. Nos dice, no temiendo violentar un relato, el concepto de expectación puede atribuirse a ejemplo de Lips, un amplísimo campo dentro de lo cómico, a la comicidad de la expectación. Más precisamente los casos más primitivos de comicidad, de la comicidad, que son los que surgen de la comparación de un gasto ajeno con el propio, serían los que menos se adapten a esta hipótesis. Caramba, qué elevado, doctor Freud. Me ha dejado simplemente callado. Continúa el texto principal, edición estándar. En el caso del chiste, la diferencia entre dos maneras de concepción que se ofrecen simultáneamente y trabajan con un gasto desigual cuenta para el proceso que ocurre en el oyente. Una de esas dos concepciones, siguiendo las indicaciones contenidas en el chiste, recorre el camino de lo pensado a través de lo inconsciente. La otra permanece en la superficie y se presenta el chiste como a cualquier otro texto devenido consciente desde lo preconsciente. Página 203. Ay, nanita. No voy a ir a la página 203. A ver, dice el texto, ¿acaso no sería una exposición ilícita derivar el placer del chiste escuchado a partir de la diferencia entre estas dos maneras de representación? Nota 33. Es posible atenerse, es decir, someterse, aceptar sin más a esta fórmula, pues no lleva a nada que contradiga nuestras anteriores elucidaciones. Ay, caramba. La diferencia entre los dos gastos tiene que reducirse en lo esencial al gasto de inhibición ahorrado. La falta de ese ahorro de inhibición en lo cómico y la ausencia del contraste cuantitativo en el chiste condicionarían la diferencia del sentimiento cómico respecto a la impresión del chiste, a pesar de que ambos coincidan en emplear un trabajo de representación de dos clases para la misma concepción. Aquí, por supuesto, yo estoy continuando, ahorita ya leyendo como en automático. Estoy dejando simplemente que, y esto es también algo adquirido durante el análisis, no estoy siguiendo ya el hilo de pensamiento del doctor Freud. Lo haré en otro momento y yo sigo leyendo esperando que ustedes, si no lo logran asir, si no lo logran entender, valga la rebusnancia, se dejen también
influenciar por esto, ¿vale? Por supuesto que, y esto es aquí es donde, digamos, radica una capacidad fundada a partir del psicoanálisis de no solo observar, sino de hacer desarrollos a partir de lo escrito por el doctor Freud, en lo cual podemos ubicar elementos de los fenómenos, en este caso lo cómico, el humor, el chiste, y ver cómo interactúan entre ellos. Ajá. Ya se ha hablado mucho de lo cómico, se ha hablado mucho del chiste, ahorita estamos hablando del humor, pero por supuesto, todas estas categorías, todas estas abstracciones, todas estas representaciones vienen a, digamos, conjugarse dentro del alma humana. Ahorita ya les compartí la nota 33. Estamos a una página de finalizar el texto. Y nos dice el doctor Freud en el texto principal: lo que aquí enunciamos acerca del chiste es lo mismo que hemos descrito como su cabeza de Jano. Véase página 203. Cuando la relación entre chiste y comicidad se nos presenta aún no tramitada. Esto de cabeza de Jano. Cabeza de Jano incluso lo leímos, lo vimos lo leí en ¿cómo se llama? San Google, Wikipedia. Cabeza de Jano era, y lo voy a poner burdamente, por supuesto ustedes investiguenlo, Jano, Jano, cabeza de Jano. Se entiende como es la otra cara de la moneda. Ajá. Doctor Jekyll y el señor Hyde, que fue lo que nos sugirió Wikipedia. Lo que aquí enunciamos acerca del chiste es lo mismo que hemos descrito como su cabeza de Jano, cuando la relación entre chiste y comicidad se nos presentaba aún no tramitada. Nota 34, perdón. Desde luego, dice el doctor Freud en la nota 34, a los autores no se les ha escapado la peculiaridad de la double face, doble cara. Melinant, 1895, de quien tomo la expresión del texto, resume la condición de la risa en la siguiente fórmula: ce qui fait rire, ce qui fait. Me voy a la traducción, al diablo. Hace reír lo que es a la vez por un lado absurdo y por el otro familiar. La fórmula se adecua mejor al chiste que a lo cómico, pero también recubre por completo al primero. Pero tampoco, estoy leyendo mal. Repito, la fórmula se adecua mejor al chiste que a lo cómico, pero tampoco recubre por completo al primero, al chiste, ¿vale? Bergson, que ya hemos hablado de él, de su texto de 1900, perdón, página 98, define la situación cómica por la interferencia de las series. Una situación, es una cita de Bergson, una situación es siempre cómica cuando pertenece al mismo tiempo a dos series de acontecimientos absolutamente independientes y puede interpretarse a la vez dentro de dos sentidos por entero diferentes. Se cierra la cita de Bergson. Para Lipps, continúa la nota del doctor Freud, la comicidad es la, entre comillas, grandeza y pequeñez de una misma cosa. Esto es posible, ¿vale? Grande y pequeño al mismo tiempo. Y aquí, sin duda, una cita de mi libro: debemos reconocer la grandeza de la humanidad por la grandeza del espíritu infantil. Los niños son los gigantes de la humanidad. Continuamos con el texto. En el caso del humor, desaparece ese carácter aquí situado en un primer plano. Es cierto que registramos el placer humorístico toda vez que se evita una moción de sentimiento que habríamos esperado, por hábito, como propia de la situación, y que en esa medida también el humor cae dentro del concepto ampliado de la comicidad de expectativa. Pero en el humor ya no se trata de dos diversas maneras de representar un mismo contenido. El hecho de que la situación esté dominada por una excitación de sentimiento a evitar de carácter displacentero pone término a toda posibilidad de comparación con los rasgos de lo cómico y del chiste.
el desplazamiento humorístico es en verdad un caso de aquel diverso empleo de un gasto liberado que resulta tan peligroso para el efecto cómico. Véase página 206. Aquí viene la nota 35. En su ya citado trabajo sobre el humor, el doctor Freud, en la página, en el tomo 21, si mal no recuerdo, Freud volvió a ocuparse del tema partiendo de sus nuevas concepciones acerca de la estructura psíquica. 1927, ya había pasado, 1914. 1914, la reformulación de la teoría freudiana. En 1914, la publicación de los trabajos sobre metapsicología. Para 1914, Freud ya había roto relaciones con Adler y con Jung. 1914, para esta otra concepción de la teoría freudiana, se había formulado la noción de una pulsión de muerte, el tánatos. Y por supuesto, gracias al trabajo de la doctora Sabina Spellheim. ¿Spellheim? No me acuerdo su apellido, Sabina. Todo esto se narra por más referencia, es una referencia muy bella, en la película Un método peligroso. ¿Qué creen? Ahí acaba la parte número 7 y la parte 8. Es un solo párrafo. Estamos en este momento página 223. Después de esto vienen un apéndice, pero con esto hemos acabado el volumen 8. Dice el texto: hemos hallado al final de nuestra tarea, tras reconducir el mecanismo del placer humorístico a una fórmula análoga a las del placer cómico y del chiste. El placer del chiste nos pareció surgir de un gasto de inhibición ahorrado, el de la comicidad de un gasto de representación o investidura ahorrado, y el del humor de un gasto de sentimiento ahorrado. En esas tres modalidades de trabajo de nuestro aparato anímico, el placer proviene de un ahorro. Las tres coinciden en recuperar desde la actividad anímica un placer que, en verdad, solo se ha perdido por el propio desarrollo de esa actividad. En efecto, la euforia que aspiramos a alcanzar por estos caminos no es otra cosa que el talante de una época de la vida en que solíamos arrostrar, es decir, enfrentar nuestro trabajo psíquico en general con escaso gasto, el talante de nuestra infancia, en la que no teníamos noticia de lo cómico, no éramos capaces de chiste y no nos hacía falta el humor para sentirnos dichosos en la vida. Punto final del chiste y su relación con lo inconsciente. Por el momento basta, no me voy a despedir en este video de ustedes en este año. Estoy grabando este video el 30 de diciembre de 2021 para compartirlo el día 31. También voy a grabar, este apéndice es una página, 2 páginas, 1.5. Y llegamos con eso al final del tomo 8. Cuídense mucho, nos estamos viendo